Un auditorio actúa de acuerdo con nuestras actitudes. Si nosotros nos sentimos lánguidos, ellos se sentirán lánguidos. Si nos mostramos reservados, ellos se mostrarán reservados. Si tenemos poco interés, ellos tendrán poco interés. Pero si sentimos con vehemencia lo que decimos y lo decimos con sentimiento y espontaneidad, con fuerza y contagiosa convicción, el auditorio no podrá evitar ser envuelto por nuestro espíritu. Recuerde este otro elemento. Una persona retiene mucho más lo que ve que lo que oye. Utilice ayudas audiovisuales, proyecte películas, muestre ejemplos, objetos que se muevan o no, muestre ejemplos con personas. Todo esto se puede hacer en una conferencia. Todo esto se puede hacer en una conferencia y hay que mostrar ayudas audiovisuales, mostrar objetos, dibujar, mostrar fotos, porque una imagen vale mucho. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Tengamos algo que fervientemente deseemos decir. La esencia de un buen discurso es que el conferencista tenga algo que fervientemente desee decir. ProShow dice: usted habla con efectividad completa cuando expresa sus ideas y su modo de ser. Por tanto, nunca imite a nadie, por mucho que admire su manera de hablar. Agreguemos esto: la mejor manera de aprender a hablar en público es aprender haciendo. Hay que practicar, practicar y practicar. Pero antes es vital saber qué hay que hacer, y eso se lo enseña solamente un experto. Nunca olvide que presentarse ante un auditorio medio preparado es como presentarse medio desnudo. Jamás olvide que una intervención frente a un auditorio es un viaje que tiene un punto de llegada. Siempre debe tener inicio, desarrollo y conclusión. Haga un esquema de lo que será la conferencia. Anote todos los puntos que tocará. No le deje esto a la memoria. Le recuerdo formas de concluir intervenciones. Termine con lo que comenzó. Termine invitando a que su mensaje sea respaldado. Termine con un rápido resumen, o con una cita bíblica, o con una frase contundente de un autor reconocido. Todo lo que usted quería saber. Para este libro fueron realizadas entrevistas con expertos de varios países, fundamentalmente Estados Unidos, México, España, Chile, Argentina, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, etc. Entrevistamos a grandes y reconocidos oradores y también a personas que no lo son, pero que los analizan y pueden opinar sobre ellos. Hablamos con grandes maestros de la oratoria, vinculados de una u otra forma con el Dale Carnegie Center of Excellence de Nueva York y otras naciones, al tener en cuenta que definitivamente Carnegie fue uno de los más profundos estudiosos y maestros de la oratoria. A personas con gran cultura, experiencia, capacidad de crítica y análisis, que además han oído millares de discursos de aficionados y profesionales dentro y fuera del país. A esas personas que entrevistamos les formulamos preguntas como estas. En su concepto, ¿cuándo un orador es bueno? ¿Cuándo es un fracaso? ¿Cuáles son las principales cualidades que debe tener un orador para contestar y para conquistar al auditorio? ¿Cuáles son las principales cualidades que debe tener un orador para contestarle al auditorio y de esta manera conquistarlo? Para contestarle, ¿qué debe hacer? Hablar de un tema que domine completamente. Si a una persona que habla en público le formulan una pregunta y no sabe la respuesta, ¿es valedero? Ojalá que busque ayuda en el auditorio a ver quién la responde. Pero a mí me da mucha pena, y si a una persona le formulan 4 o 5 preguntas sobre el tema del que está hablando y no sabe la respuesta, es porque está hablando de algo que no sabe. Entonces, ¿cuáles son las principales cualidades que debe tener un orador para contestarle al auditorio y además conquistarlo? ¿Qué tipo de oradores, de conferencistas lo entusiasman, lo animan a escucharlos? Eso se lo preguntamos a los entrevistados. Óigame, ¿a usted qué tipo de orador, de conferencista, de profesor
lo entusiasma, lo anima a escucharlo. ¿Cuál es el tipo de persona que a usted le gusta para escuchar? Y a los expertos, a quienes son considerados extraordinarios oradores, también les pedimos sus orientaciones, sus recomendaciones sobre otros aspectos como los siguientes: el entusiasmo en el orador, contacto visual, personas que hablan plano, lento, muy rápido, la expresión corporal, cómo puede ganar confianza un orador, qué hacer para eliminar las muletillas, reflexiones sobre personas que cometen el error de aprender sus discursos de memoria, respuestas del auditorio de acuerdo con las actitudes del orador, manejo de ayudas audiovisuales, cómo enfrentar los segundos iniciales, que son difíciles para casi todo orador, cómo se cierra profesionalmente una intervención, cuáles son los recursos que se pueden utilizar en este momento definitivo, cómo se prepara un discurso, una charla, una intervención frente a un grupo, naturalidad, oradores sobreactuados y postizos. Sobre todo eso les pedimos a los expertos que nos hablaran y que nos enseñaran. Y a lo largo de este libro continuaremos incluyendo sus respuestas. Hay conceptos que son tan repetidos como definitivos y por eso, a propósito, los dejamos una y otra vez. Deseamos que queden grabados para siempre en la mente de nuestros lectores y de las personas que escuchan el audiolibro. Uno de los entrevistados fue el doctor Rodrigo Sepúlveda, psicólogo con posgrado en Ciencias del Comportamiento, director de seminarios, talleres de comunicación gerencial, oratoria, respiración, voz y expresión, director del taller de oratoria en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios, posgrado de Ciencia Política y cátedra Galán en la Universidad Javeriana en Bogotá. Es, asimismo, director de psicoorientación. Preguntas. En su concepto, ¿cuándo un orador es bueno? Cuando logra comunicarse efectivamente y efectivamente con sus oyentes. Cuando logra comunicarse efectivamente y logra efectivamente que sus oyentes le escuchen y puede cambiar su forma de pensar o los puede motivar o los puede inspirar. Un orador que logra comunicarse efectivamente y además afectivamente con sus oyentes es una persona a la que hay que destacar. Efectivamente encierra muchos elementos, por ejemplo, que estemos utilizando un canal que realmente sirva para los dos, conferencista y auditorio, que estemos usando el mismo idioma. Hay muchos oradores que van a hablar en su propio idioma y no en el de los participantes. Es decir, pueden estar utilizando la jerga de la compañía y una cantidad de términos que muchas veces ni siquiera ellos entienden. Se requiere que estemos utilizando los mismos códigos. Igualmente, es efectivo cuando logra establecer cuáles son las necesidades de su grupo y satisfacerlas con toda su sapiencia, conocimientos y saber. En lo afectivo, debe lograr buenos niveles de simpatía y empatía. Debe inspirar confianza. Hay oradores que hablan para satisfacerse ellos mismos, para saciarse y fracasan. Muchos parten de sus necesidades y no tienen en cuenta las del auditorio. Se parecen a esos personajes del escritor David Sánchez Juliao, el Flecha o el Pachanga, quienes vivían comprando aguardiente en las cantinas para regalarlo con el objeto de que los escucharan. Hay personajes de David Sánchez Juliao que hacían eso. En las cantinas vivían comprando aguardiente y se lo repartían a los parroquianos solamente con una condición: no hable, únicamente escuche. El mensaje era más o menos el siguiente: usted cállese y escuche, que para eso yo pago. El orador puede y debe solicitar a quienes lo invitaron información básica del grupo y cuando está frente a esas personas debe conseguir más datos, a veces de tipo no verbal. Cuando ya esté frente a ese auditorio, entonces puede conseguir más información, más datos. Se pueden hacer sondeos o, por ejemplo, preguntarle a las personas de ese auditorio cuál es
el principal motivo por el que están ahí. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que desean saber? Una posibilidad es preguntar al auditorio qué expectativas tiene de una conferencia, con el objeto de detectar sus necesidades. Muchas veces, dice el doctor Sepúlveda, me ha sucedido que me contratan, me indican qué tipo de conferencia necesitan y al detectar las reales necesidades del auditorio, debo cambiar el libreto. Darío Arizmendi Posada, director de noticias de la cadena de Radio Caracol, que funciona entre otros países en Colombia, los Estados Unidos, Ecuador y Panamá, señala por su parte que uno de los principales defectos que puede tener un orador es no conectar, es no llegar, es ser presuntuoso, caer en el yoísmo y la agresividad. El yoísmo se refiere a yo. El doctor Arizmendi lo llama yoísmo. Es que yo y yo y yo y yo y yo. Ronnie Galdames Carías, instructor Carnegie en El Salvador, manifiesta que los auditorios no deben ser considerados como enemigos. Los oyentes no ven al conferencista como enemigo. Pienso que no hay derecho a que uno tenga que pagar la entrada para ver a un enemigo, a menos que sea estratega militar o quiera enterarse de los pasos y planes del adversario. Los auditorios deben ser considerados como amigos. Los auditorios son sus amigos, subraya. Galdames añade esta interesante reflexión. Supongamos que usted tiene toda la razón, pero rompe la empatía, la cordialidad con el grupo. En ese caso, ¿de qué le sirve tener la razón? ¿De qué sirve tener toda la razón si el auditorio está en contra de su personalidad? Creo que no sirve de nada. Uno o dos individuos pueden tener un punto de vista diferente. Uno o dos o tres o cuatro pueden tener diferentes puntos de vista. Usted debe respetar sus conceptos, aun cuando no los comparta. Luego, continúe hablando para los 38 restantes del grupo de 40. Se respetan los puntos de vista aislados y se continúa con el resto de la gente. Creo que lo ideal y proceder en esta dirección es de elemental sentido común. El doctor Hugo Mastrodomenico, también psicólogo, señala que el orador debe ser humilde. Cuando esté tratando de prestar un servicio con honestidad y humildad, cada vez que se le presente un olvido, digamos, de una palabra, una fecha, una estadística, el auditorio le ayuda. El deseo de servir y la humildad son definitivos y otorgan la colaboración de los escuchas. El sacerdote Gonzalo Gallo, quien dicta conferencias en varios países, indica que la humildad y el deseo de prestar servicio son claves. Dice que muchas veces siento pena e incomodidad porque lo ponen a uno de artista, cuando apenas es el pincel. Andrés Salcedo González, quien es periodista, presentador de televisión, narrador deportivo de grandes medios, por ejemplo la Deutsche Welle de Alemania, es locutor, administrador, conferencista, productor de televisión y columnista de prensa, manifestó enfáticamente cuando le pedimos que mencionara un defecto de los oradores, la arrogancia. Dijo que ese era uno de los peores defectos, la arrogancia. Se trata de un defecto que no tardamos mucho en descubrir, porque dictar una conferencia es tan revelador como hacer striptease. La arrogancia es una barriga fofa sostenida con una faja, dice Andrés Salcedo. Ignacio Orrego Rojo, máster en Administración de la Universidad de Illinois, dijo que uno de los mejores oradores que ha escuchado en su vida fue Og Mandino. Sí, lo recuerdan, ¿no? El de El vendedor más grande del mundo, El milagro más grande del mundo, dos libros absolutamente espectaculares que le recomiendo. Entonces, cuando le decimos al doctor Orrego que por qué consideraba a Og Mandino un gran orador, respondió que por su claridad y sencillez, por el mensaje objetivo y real que transmite y por el compromiso de acción que deja en sus escuchas.
El padre Gallo reitera una y otra vez que la humildad es un elemento fundamental en la comunicación frente a los grupos. Lo dice en estas palabras: el conferenciante debe tener humildad para vivir aprendiendo, para evitar la inflación del ego, para aceptar las críticas y autocriticarse, y sobre todo para aceptar que solo es un instrumento de Dios. Me ocurre con frecuencia que las personas reconozcan algo como esto: tal frase suya me movió a cambiar, o tal parte de su intervención me ha llegado al alma. Y uno sabe que allí esa persona recibió más de lo que uno quiso o pensó dar. Y yo también estoy seguro de que allí está Dios actuando. Es algo bien especial porque se palpa el poder fascinante de la palabra y esa magia que se da cuando hay buena semilla, buen sembrador y buen terreno. ¿Cuándo, doctor Rodrigo Sepúlveda, un orador es un fracaso? Respuesta: cuando no ha desarrollado carisma, ángel, como dicen las señoras, y cuando su discurso es vacío en contenido. Hay algunos que parecen más bien en una sesión de cuentachistes, no le dan profundidad a su presentación. Muchas veces no la dan porque no la tienen. Sobre estos oradores, George Eliot dijo: bendito sea el hombre que, no teniendo nada que decir, se abstiene de demostrárnoslo con sus palabras. Sí, bendito sea. Que el que no tenga que decir más bien se quede callado, me parece perfecto. También hay personas demasiado eruditas quienes, con un discurso muy elevado, dejan perder al grupo. Hay que sintonizar con el grupo. Hay que sintonizar con el grupo. Tenía toda la razón Alonso Rodríguez cuando dijo que esto es lo que ha de entender el que hace pláticas y el que hace los sermones. No decir lo que a él le ha de parecer más docto y erudito, porque eso sería predicarse a sí mismo, sino lo que ha de hacer más provecho a los oyentes es lo que tiene que manejar y es lo que tiene que decir. Realmente una hermosa reflexión del doctor Alonso Rodríguez. Esto es lo que ha de entender el que hace pláticas, conversaciones y el que hace los sermones. No decir lo que a él le ha de parecer más docto y erudito, porque eso sería predicarse a sí mismo, sino lo que ha de hacer más provecho a los oyentes. Por eso es que se dice que la persona tiene que hablar en público no para satisfacerse ella misma, sino para satisfacer las expectativas y las necesidades del auditorio. Hay otros oradores que son incongruentes, piensan de una forma, sienten de otra y actúan de otra. Para W. J. Bryan, orador es quien dice lo que piensa y siente lo que dice. Hay cierto porcentaje del auditorio que detecta la incongruencia, la incoherencia. Finalmente, el mensaje no llega al grupo y el orador fracasa. Una persona puede desarrollar carisma y ángel por medio, por ejemplo, de asertividad. A través del modelamiento de personas con un gran carisma, con ángel y llegada a la gente, puede obtener parte de esos elementos. El psicólogo Sepúlveda dice que el modelamiento es apropiarse, imitar una tecnología, un conocimiento, una forma de hacer, una técnica. No se trata, eso sí, de hacer chistes si otro conferencista exitoso lo hace. Eso no es el caso. Eso no es modelamiento. Muy seguramente la persona que imita esos chistes no tiene la finura y la gracia de aquel a quien se los escuchó. Modelar es tomar aquellos elementos buenos, interesantes que otra persona tiene, que lo valorizan, y hacer una adecuada transferencia a mi pensar, sentir y actuar propios e íntimos. Eso es lo que maneja y a lo que se refiere el doctor Sepúlveda. Modelar es tomar aquellos elementos buenos, interesantes que otra persona tiene, que lo valorizan, y hacer una adecuada transferencia a mi pensar, sentir y actuar propios, íntimos.
A la pregunta de qué es asertividad, el psicólogo Sepúlveda responde que muchas veces es ponerse en los zapatos del otro. A la pregunta de qué es la asertividad, el psicólogo Sepúlveda dice que es adecuar mi comunicación al otro, entender al otro, ponerse en los zapatos del otro. Es ponerse, por ejemplo, a la altura de las personas que lo escuchan, de los miembros del auditorio, tratar de entenderlos, escucharlos con una escucha, pero una escucha activa. Es conseguir la empatía y la simpatía. Eso es lo que es asertividad, una persona que consigue la empatía y la simpatía. Como decía el doctor Jorge Francisco León Ayala, a propósito de este tema y a propósito de los vendedores, decía, nadie le compra nada a nadie que le caiga mal. Para desarrollar asertividad se necesita conocer algunos datos claves y claros de quienes conforman el auditorio. Hay que pulsar al grupo y sintonizarse con él. Se debe hacer una lectura de las reacciones de buena parte del público y detectar si se está llegando asertivamente. Por ejemplo, un orador dice una palabra exótica, rara, y nota una expresión de extrañeza en miembros del auditorio. Proceder asertivamente es entrar a explicar ese término. Eso es lo que es ser asertivo. No actuar asertivamente es pensar, ¿no entendieron? ¿A mí qué me importa? Que lo busquen en el diccionario o en Google. Mi obligación como orador es darle elementos claros al auditorio. Si un orador no es asertivo, pierde al grupo. He visto oradores que no lo son y cuando dicen alguien tiene una pregunta, reciben esta respuesta, sí, ¿porque no hacemos un receso? Esa es la respuesta que reciben estas personas porque no han sido asertivas. Definitivamente, una persona no debe comunicar para que la admiren, sino para que le entiendan, y tiene que ajustarse a las necesidades y a los términos en que será aceptada por el grupo. Hay conferencistas que infortunadamente utilizan todo tipo de términos exóticos, extraños, con el objeto de impactar al grupo, y lo logran, pero negativamente. ¿Usted cómo se siente cuando alguien utiliza palabras que no entiende? O cuando hablan en un idioma que usted no comprende, seguramente sentirá incomodidad o por lo menos molestia. Y esto es lo que ocurre en los auditorios. H. Mackay reflexiona en los siguientes términos. Cuando leemos siempre podemos volver sobre lo que no entendemos. En cambio, cuando se escucha un discurso en vivo, casi nunca es posible levantar la mano y pedirle al orador que repita algo si habla muy rápido, por ejemplo, o si utiliza términos rebuscados, ampulosos, exóticos, técnicos. La comunicación debe ser clara. Cada vez que utilice un término técnico, explíquelo y comunique con palabras sencillas. Este tipo de palabras son comprendidas tanto por el de arriba como por el de abajo, mientras que un término exótico solo es entendido por el de arriba y no por el de abajo. Me refiero a niveles educativos y culturales. Una palabra rara es una piedra, es un adoquín levantado en la calle. Una palabra rara es en una página como un adoquín, como una piedra, como un andén levantado en la calle. Esto lo dijo W. Fernández. Una palabra rara es en una página o en una conferencia como un adoquín, como una roca, como una piedra que está atravesada en la calle. No sirve para nada. Para lo único que sirve es para estorbar. Y tiene toda la razón. Igual es adoquín para una página que para un discurso.